específicamente vamos a estudiar lo que es la Santa Cena del Señor. Para ello, primero quiero leerles Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14, que dice así: porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Y esto claramente hace alusión directa a lo que es el sacrificio, ¿cierto?, de Cristo hecho en la cruz, y que es lo que nosotros conmemoramos cada vez que nos reunimos para la Santa Cena. Entonces la pregunta 80, dice: ¿qué diferencia hay entre la Cena del Señor y la Misa del Papa? Recordemos que esto, ¿cierto?, el catecismo nace un poco en estas diferencias que habían en aquella época de la Reforma sobre aspectos céntricos y sobre temas que claramente no eran del todo, podríamos decir, había concordancia. Incluso en los mismos reformados habían diferencias sobre estos puntos. Pero veamos qué dice la pregunta 80. ¿Qué diferencia hay entre la Cena del Señor y la Misa Papal? La Cena del Señor nos declara que todos nuestros pecados han sido perdonados completamente a través del único sacrificio de Jesucristo, que Él mismo cumplió en la cruz una vez para siempre. También nos declara que el Espíritu Santo nos injerta en Cristo, quien con su verdadero cuerpo ahora está en el cielo, a la diestra del Padre, donde quiere que lo adoremos. La pregunta 80 del Catecismo de Heidelberg aborda un tema central de lo que es la Reforma Protestante del siglo XVI. Es un tema céntrico, un tema que incluso hasta el día de hoy hay debate. Y las diferencias que existen entre la doctrina de la Cena del Señor en las tradiciones reformadas. Y las diferencias, ¿cierto?, que existen en lo que es la Cena del Señor, que desde el punto de vista de tradición reformada, y la enseñanza de la misa y la Iglesia Católica romana. Esta se centra en este punto. Y este análisis nos permite de alguna manera comprender cómo las reformas que se hicieron en la doctrina y la práctica religiosa influyeron en el surgimiento, en el nacer de nuevas corrientes que existen dentro del cristianismo, así como en la conformación de la identidad religiosa de las iglesias reformadas. Y la diferencia clave que hace esta pregunta 80 es que nos presenta dos visiones completamente distintas sobre la Cena del Señor y lo que es la misa papal, destacando diferencias esenciales en los siguientes aspectos. Primero, lo que es la remisión de los pecados. La Cena del Señor, en la tradición reformada, según este catecismo, atestigua que la plena remisión de los pecados se logra mediante lo que es el único sacrificio de Jesucristo en la cruz. No hay otra forma, no hay otra manera, esa es. Y la fe y la participación en la cena conectan a los creyentes con esta obra redentora. En contraste, porque hay una diferencia, ¿cierto?, lo que vendría siendo la misa, la misa papal, sostiene que el sacrificio de Cristo se repite en cada misa. Cada vez que ellos realizan este sacrificio, esta Santa Cena, están sosteniendo que se repite el sacrificio de Cristo, ofreciendo una propiciatoria ofrenda por los vivos y los muertos. Déjeme aquí que se está metiendo alguien. Ya. Esto crea una diferencia que es fundamental, ¿cierto?, y distintiva en cómo se entiende la remisión de los pecados y el papel que juega, ¿cierto?, la Santa Cena. Nosotros entendemos que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez hace 2000 años y no es necesario repetirlo cada semana, versus que aquí se entiende que sí. Otro punto
importante, otra clave de esto es el sacerdocio y el sacrificio. El catecismo enfatiza que en la cena del Señor todos los creyentes, todos los que participan son sacerdotes por medio de la fe en Cristo y tienen acceso directo a Dios. O sea, cuando nosotros participamos de la cena, estamos estableciendo una conexión y un acceso directo con Dios, mientras que en contraste, la misa, ¿cierto?, católica romana, la noción del sacerdocio ministerial es prominente, ya que los sacerdotes católicos son vistos como los que ofician y realizan el sacrificio sacramental. O sea, ellos, el cura, ¿cierto?, en este minuto está haciendo un sacrificio. Él lo está haciendo. Él es el que está generando ese vínculo. Y esto marca una diferencia totalmente enorme de lo que es la comprensión de la mediación entre Dios y los creyentes. Veamos un poco lo que es la relevancia histórica y teológica de esta pregunta, porque ya vimos las diferencias, estos dos aspectos claves, y lo primero es comprender estas diferencias. Es muy importante, podríamos decir que es esencial para comprender lo que es el contexto de la Reforma Protestante. Los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, cuestionaron la visión y el objetivo que tenía esta misa papal como un sacrificio que se repetía, un sacrificio repetitivo semana tras semana, semana tras semana, y cuestionaron la visión también que tenía esta misa papal de este sacrificio repetitivo, promoviendo que la idea de que la Cena del Señor debería ser meramente un recordatorio del único y completo sacrificio de Cristo, que se celebra, por supuesto, por la fe que tienen los creyentes y en comunidad. Y esta enseñanza, por claro, influyó en la formación de las distintas iglesias protestantes. Entonces acá tenemos que ponernos en el contexto en que nace este catecismo, donde estaba surgiendo estas diferencias que eran muy fuertes, marcadas entre la Iglesia Católica y esta reforma, y fue este uno de los aspectos que fue un pilar de la formación de las iglesias. Imagínense que veníamos del 15 siglos, donde se estaba enseñando esta cultura, ¿cierto?, de que había que repetir el sacrificio de Cristo semana tras semana tras semana, y llegan a estas personas a decir que eso no es así y que empiezan a formar esta iglesia, ¿cierto?, aparte. Y esta enseñanza obviamente que influyó en las personas y hizo sentido en las personas que abrazaban esta fe y pudieron llegar a este concepto de que no era necesario realizar este sacrificio. Y bueno, y Germán nos enseñó la semana pasada las distintas visiones también dentro de la misma iglesia protestante. Algunos ven la Santa Cena como un mero recordatorio, otros lo ven con otra mirada. En conclusión, la pregunta 80 del Catecismo de Heidelberg nos ofrece una visión de las diferencias fundamentales entre la doctrina de la Cena del Señor en las tradiciones tanto reformadas y la enseñanza de la misa de la Iglesia Católica Romana. Esta diferencia tiene, por supuesto, implicaciones profundamente teológicas y eclesiásticas que han influido en la historia del cristianismo y continúan siendo relevantes hoy, incluso en la actualidad. Comprender estas perspectivas nos ayuda a profundizar, ¿cierto?, lo que fue la Reforma Protestante. Y estas diferencias hoy día, si bien es cierto, se ha establecido una diferencia muy amplia en lo que es la Iglesia Reformada versus la Iglesia Católica, dentro de las mismas iglesias protestantes hay diferencias. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros que enfrentar estas diferencias? Hablaba esta semana con mi hermano, que ayer tuvo su examen de licenciatura, que justamente existen diferencias muy grandes dentro de la Iglesia Reformada de lo que son los sacramentos. Ahora, en el bautismo existen diferencias que todavía no han sido, por decir, alineadas o consolidadas en una sola mirada. Dentro de la Santa Cena ya hay como un acuerdo más amplio, podríamos decir. Pero aún así hay diferencias y no por eso uno va a imponer la de uno, sino que al contrario uno tiene que tratar de ser lo más bíblico posible y mantenerse fiel a eso. Y eso es lo que nosotros acá en la Iglesia Presbiteriana buscamos hacer, defendiendo obviamente lo que nosotros creemos y pensamos. No vamos a ceder simplemente por quedar en buena, por decirlo, con otra iglesia. Nosotros sí creemos que la Santa Cena no tiene que ser un acto de sacrificio semana a semana, pero sí creemos que tiene un contenido espiritual importante. No solamente un recordatorio, no solamente recordar el sacrificio, sino hay
tema espiritual. Por eso, quien imparte la Santa Cena no es cualquiera. No es un presbítero, no es un seminarista, es el pastor, porque le da la profundidad que tiene la cena. La pregunta 81 dice, ¿quiénes deben participar en la mesa del Señor? Pregunta sumamente importante, ya que cuando hacemos la Santa Cena, la pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿puedo o no yo participar? ¿Puedo o no yo, la persona que yo invité, la persona nueva que llegó, los niños, etcétera? Y se está metiendo alguien, permiso. Ya. La respuesta que nos dice el catecismo es: los que están descontentos consigo mismos a causa de sus pecados, pero que confían que sus pecados han sido perdonados y que las flaquezas que todavía quedan son cubiertas por el sufrimiento y muerte de Cristo, y cada vez más desean fortalecer su fe y vivir una vida mejor. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten comen y beben su propia condenación. La pregunta 81 del Catecismo de Heidelberg plantea, ¿cierto?, una cuestión que es fundamental sobre quiénes deben participar en la mesa del Señor. Esta pregunta nos brinda a nosotros la oportunidad, ¿cierto?, de explorar los criterios espirituales que deben cumplirse para participar de este sacramento y entender su significado más profundo en la vida de los creyentes. ¿Y cuáles son los requisitos para participar? Una pregunta que nace, ¿cierto?, de aquí. ¿Cuáles son los requisitos que se establecen para poder participar de la Cena del Señor? Y bueno, la respuesta a esto establece, podríamos decir, dos condiciones básicas para esto. Primero, tiene que haber un arrepentimiento. Nadie espera que todo aquel que va a participar de la Santa Cena esté inmune al pecado, por decirlo, limpio 100% del pecado. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Por eso, cuando nosotros hacemos la Santa Cena, hay una preparación y la realizamos al final del culto, porque entendemos que hubo un proceso de comprendimiento, de adoración, de perdón de pecados. Recibimos la palabra, lo alimentamos espiritualmente para llegar a la cúlmine, que es la participación en comunidad, en conjunto con la congregación, con los miembros de la cena. Entonces, ¿cómo participamos? Primero dije el arrepentimiento. Los participantes de esta tienen que sentir una tristeza, un arrepentimiento genuino por los pecados cometidos contra nuestro Señor. Y este requisito destaca la importancia de reconocer que necesitamos de la gracia de Dios y la necesidad de reconciliación debido a nuestros pecados. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos para poder participar de la Santa Cena. Y el arrepentimiento, como sabemos, es el primer paso para justamente tener una mejor relación, una relación más profunda con Dios. Lo otro, no basta con arrepentirse, hay que tener fe en el perdón. A pesar de sentir tristeza por los pecados, que es lo que nosotros deberíamos sentir cada vez que pecamos, la fe en el perdón a través del sacrificio de Jesucristo es clave. La cena del Señor es un recordatorio tangible, porque la tocamos, ¿cierto?, la sentimos, la comemos, y la cena del Señor es un recordatorio tangible de la obra redentora de Cristo en la cruz. Eso es lo que nosotros recordamos. Entonces nosotros que participamos en este sacramento debemos confiar en que los pecados han sido perdonados. ¿Pero por qué han sido perdonados? ¿Fueron perdonados porque hice una tremenda oración? ¿Porque hice una oración así que me desgarré y me tiré al piso y sufrí mi pecado? Porque eso sería atribuirme a mí el mérito de poder participar de la Santa Cena, porque yo fui el que hice la oración espectacular. No, nosotros lo hacemos porque creemos y confiamos que nuestros pecados han sido perdonados a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través de lo que es esta gracia maravillosa que Dios nos regala. Estos son dos aspectos que yo digo quienes deben participar en la mesa del Señor, pero ustedes que han participado en lo que podría ser el curso catecúmeno o el curso membresía para ser miembros de la Iglesia Presbiteriana, ese también es un requisito que nosotros establecemos como iglesia, ¿cierto?, como denominación para poder participar, que la persona haya
y tenga un compromiso, que es a través de la membresía, con una iglesia protestante, hablemos, no tiene que ser presbiteriana. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque alguien me puede decir, bueno, pues si yo tengo arrepentimiento, tengo fe en el perdón, ¿por qué tengo que ser miembro de una iglesia? Porque con eso nosotros, como iglesia, que impartimos esta cena a las personas, se nos da por lo menos un grado de seguridad que la persona comprende y entiende y sopesa lo que es participar en la Santa Cena. No nos asegura nada. Al final, el participar de una cena es personal. A mí me ha tocado, he estado en la iglesia, no en esta, pero en otra, donde se me acercó una persona y me preguntó si podía participar de la Santa Cena. Yo era presbítero de esa iglesia en Santiago. Perdón. Y la verdad es que le tuve que decir que no, porque era una persona que venía del mundo católico, participaba en una iglesia católica, y la verdad es que ella en este caso, miraba y tenía una mirada distinta a lo que es la cena. Nosotros estamos impartiendo un distinto sacramento del que ella buscaba y esperaba. Entonces alguien me puede decir, pero la privaste de recibir alimento espiritual, ¿cierto? Pero la verdad es que de yo haberla permitido, y esto es algo que he reflexionado mucho tiempo, era dañino para esa persona. Porque ella no estaba participando de lo que ella realmente pensaba y yo le estaba impartiendo algo distinto. Entonces de repente miramos en menos este sacramento. Como que ya voy a participar y voy a comer y tomar vino, si eso es al final, ¿cierto? Alguien podría decir. Pero no, es mucho más que eso. Por eso yo les digo que la Santa Cena la preparamos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber esperanza en el perdón. Tenemos que estar dentro de lo que podamos como iglesia, que impartimos esto, estar completamente, o sea, lo que más podamos, seguro de que la persona comprende lo que está haciendo. Porque si no, al revés de bendición, es para maldición de aquella persona. Y puede ser de maldición también para la iglesia que está haciendo esto. Tenemos que velar por esto. Entonces aquella persona, yo después le hablé con ella, le dije, mire, si usted quiere participar de la cena del Señor en esta iglesia, tiene que cursar catecúmenos, que se llaman en aquella iglesia, curso membresía, para que comprenda lo que está haciendo. No es al lote, no es a la rápida. Aquí no somos un delivery fast food para dar Santa Cena. Tenemos que tomarlo en serio. Tenemos 2 sacramentos. Tenemos que darle importancia. No lo podemos mirar en menos. Entonces, el propósito de la participación de las personas para esto es participar de la mesa del Señor no es meramente un acto ritual. Por eso yo tampoco estoy muy a favor, y esto es algo ya personal y lo he hablado con el pastor, contigo Germán no lo he hablado, de hacerlo semana tras semana, porque pasa a ser algo un ritual, como parte de lo que hay que hacer, si no, no hay culto. Sino que hay que entender lo que es una oportunidad que Dios nos entrega para el crecimiento espiritual y también la comunión con Él y otros creyentes. Si nosotros lo hacemos toda la semana, y está bien, alguien me puede decir, ¿eso es algo personal tuyo? Sí, efectivamente algo personal. No algo que está establecido, no es algo que yo digo y tiene que hacerse. Es una mirada personal mía. Abierta a debate y, por supuesto, abierta a distintas miradas. Creo que es importante mirarlo como un evento. Pastor Juan Pablo, creo que era, o tú, Germán, en las clases anteriores decían que cuando habían iglesias que lo hacían una vez al año. Claro, ahí se fueron al chancho, creo yo. Te perdiste esa oportunidad y no participaste en la cena por 2 años ya. Nosotros lo hacemos una vez al mes, pero eso no es algo que sea como dictatorial, así, hay que hacerlo una vez al mes. No, está abierto a debate y por supuesto cada iglesia local podrá definir cuándo hace la Santa Cena. Lo importante es que no se transforme en un ritual. Y los que participan, nosotros, los miembros y creyentes, debemos desear tener más fe y una vida más recta. Eso es lo que hacemos cuando participamos, eso es lo que tenemos que buscar. Esto nos recuerda que la Santa Cena es una ocasión que lo que hace es profundizar nuestra relación con Dios. Eso es lo que se busca en la Santa Cena. Y también nos busca que nos comprometamos a vivir en concordancia con los valores espirituales que tenemos que tener. Eso es el objetivo de la Santa Cena. Comprender que hay un Dios enorme, que es un sacrificio. ¿Y quiénes pueden participar? Las personas que comprenden que por causa de uno tuvo que venir este sacrificio. Entonces tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe también que somos perdonados, alegría. Por eso también el pastor cada vez que imparte la Santa Cena dice, el que piense que porque pecó hoy día o en el culto mismo cometió un pecado no puede participar, está equivocado.
No, es que esta semana me porté pésimo, entonces no puedo participar de la cena del Señor. Eso está mal, es errado. Lo que sí se pide es un arrepentimiento y fe que fuimos perdonados. Otra cosa también, que hay como una advertencia, es ojo contra la hipocresía. Ojo. Aquellos que participan sin sinceridad, sin arrepentimiento, están en riesgo de comer y beber juicio para sí mismos. Eso es lo que está en riesgo. No es algo mero, algo liviano. Por eso yo les contaba esta historia cuando yo privé a esta persona a participar por un concepto de que no entendía, yo en mi capacidad entendía que ella no estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Le estaba dando juicio. Y entonces esta advertencia, ¿qué hace? Nos recalca la tremenda importancia, la seriedad que tenemos que tener cuando participamos en la Santa Cena, la humildad también. Tenemos que llegar con una mirada humilde, que no es por gracia a nosotros que podemos participar. Y también tenemos que llegar con un corazón dispuesto, abierto a recibir la gracia del Señor. Entonces, podríamos decir que en la actualidad la enseñanza que nos entrega esta pregunta 81 sigue siendo relevante todavía en nuestra época. Nadie podría decirme que eso hoy día no es tema. Va a ser tema hoy día, va a ser tema para el resto de la vida de la humanidad. Nos desafía, de todas maneras, a considerar la importancia que tiene la preparación espiritual antes de participar de la mesa del Señor. Además nos recuerda que la fe, el arrepentimiento y el deseo de tener un crecimiento espiritual son elementos esenciales no solo para la Santa Cena, sino para nuestra vida cristiana. Hay que llegar preparado a la Santa Cena. El domingo, que ustedes saben, aquí intentamos hacerlo el tercer domingo cada mes. Ese es un día que tenemos que llegar con una mentalidad distinta. Todos los domingos en realidad, pero digamos que ese un poquito más. Porque vamos a participar y vamos a recordar el sacrificio que hizo Cristo. Las formas importan. ¿Por qué nosotros ponemos la mesa y le ponemos un mantelito y ponemos el pan bonito en un plato, ponemos un vino y jugo para las personas que no toman alcohol, pero lo ponemos en vasitos bonitos, en una bandeja que tiene? Porque hay que tomar la cosa en serio. Si lo hiciéramos al lote, oye, a la salida agarran un pan y una cajita de jugo y eso es la Santa Cena, no la admiramos con seriedad. Hay una actitud. Por eso también nosotros buscamos que la forma, ya hablé del fondo, ¿cierto? Porque la forma también sea la adecuada o la que Dios quiere de nosotros. Entonces, en conclusión, esta pregunta 81 del Catecismo de Heidelberg inevitablemente, ¿cierto?, nos lleva a una reflexión profunda e importante sobre lo que significa la participación de la mesa del Señor. Y nos hace, obviamente, ver la profundidad y el significado de esta. Este análisis de la clase brinda a nosotros una comprensión más rica, esta pregunta, ¿cierto?, más potente de lo que es la Santa Cena, el propósito y también, como mencioné, los requisitos espirituales que deben cumplirse previo a la participación de esta. Y por supuesto lleva a lo que yo he tratado de hacer aquí un poco, debates y conversaciones que se pueden hacer a futuro sobre qué es el arrepentimiento, la fe y la vida cristiana en general. Pero todo esto lo único que logra, si lo hacemos con una actitud de querer realmente comprender mejor, sin duda va a traer a nosotros un enriquecimiento en la iglesia. ¿Comentarios? ¿Pregunta? En la casa nadie, así que bueno, avanzamos a lo que es la pregunta 82. ¿Deben ser admitidos a la cena del Señor quienes por lo que profesan y por la forma en que viven demuestran que son incrédulos e impíos? Y la respuesta es no, porque esto desharía el pacto con Dios y haría que la ira de Dios caiga sobre toda la congregación. Por tanto, según lo que Cristo y sus apóstoles instruyeron, la iglesia cristiana tiene el deber de excluir a tales personas haciendo uso de las llaves del reino hasta que reformen sus vidas. La pregunta 82
aborda un tema súper importante y puede ser hasta sensible, pero un tema crucial de lo que es la vida cristiana de las personas. ¿Quiénes deben ser admitidos en la cena del Señor? ¿Quiénes la iglesia, cierto, una sana iglesia, puede permitir que participen? Y esta pregunta nuevamente resalta la importancia de lo previamente mencionado, que es la fe, el arrepentimiento, pero también el compromiso con una vida mejor como requisitos esenciales que tenemos para participar de este sagrado sacramento. Entonces, una de las cosas que acá tenemos que considerar es que la fe y arrepentimiento como fundamento clave para la participación. Entonces, la respuesta a esta pregunta establece que la mesa del Señor está destinada para aquellos que realmente les duele, por decirlo de alguna manera, sus pecados, que no los toman a la ligera y confían que son perdonados por amor de Cristo. Esta mirada, este enfoque, resalta la importancia de lo que es un arrepentimiento genuino y la fe en el perdón. Pero, es un poco lo que hablamos previamente, también va alineado a lo que es un compromiso de vivir mejor. Esta respuesta también señala que los participantes deben tener un firme compromiso de tener una vida que vaya ligada a lo que la Biblia quiere que nosotros, una vida que la Biblia quiere que tengamos. Por eso aquí repito que la Santa Cena no es un acto ritual, sino es un compromiso que nosotros adquirimos cuando participamos de un crecimiento espiritual, porque eso es lo que provoca, y una vida más conforme y ligada a los principios y enseñanzas de Cristo Jesús. Eso es importantísimo porque es un compromiso que nosotros estamos adquiriendo. Es una oportunidad que tenemos para renovar nuestro compromiso con seguir a Cristo. Cuando nosotros participamos estamos diciéndole a Cristo, quiero volver a ti. Y eso se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. ¿Y cómo se ve reflejado? Con fe, pero también con obras, con lo que hacemos, con lo que decimos. Acá nuevamente, ojo con la hipocresía de aquellos que participan y no están en esto ligados, no están participando de la forma correcta. Es por eso que la iglesia debe tener cuidado y velar por este sacramento. Todos nosotros, no solo el pastor, no solo los presbíteros, no solo el liderazgo, todos los miembros tienen que velar por quién está participando en la cena del Señor. Por eso somos cuidadosos cuando le impartimos. El pastor siempre antes de dar la Santa Cena da una explicación de quiénes pueden participar. Y esto nuevamente vuelvo para atrás. No es un concepto de que no queramos que todos participen, al contrario. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Pero cuando alguien es privado de participar de la Santa Cena, ya sea porque no pertenece a la iglesia, porque está en disciplina, porque es una persona que no comprende, como los niños, ¿cierto?, lo que está haciendo, tenemos la obligación de decir no. Independiente si eso nos va a traer un conflicto personal con aquella persona, porque recuerden que impartir la Santa Cena a aquella persona que no la comprende en su dimensión, que nadie la va a comprender nunca en su total dimensión, pero por lo menos de lo que está haciendo, trae juicio. Y no juicio de la iglesia, no juicio del pastor, no juicio de Felipe, sino juicio de Dios. Entonces, esta pregunta nos obliga a considerar seriamente las condiciones para la admisión de la cena al Señor. Fe, arrepentimiento y compromiso de vivir una vida, ¿cierto?, mejor o que esté ligada a lo que Dios quiere con nosotros. Este análisis obviamente nos obliga a tener una comprensión muchísimo más profunda de lo que es la cena del Señor y las implicaciones que esto tiene en la vida cristiana, si esto afecta a nuestra vida cristiana. Cuando participamos honradamente de la cena del Señor, trae implicaciones. Entonces, nosotros tenemos que orar profundamente por los miembros de nuestra iglesia, por las personas que participan, para que puedan realmente comprender mejor la Santa Cena. Tenemos que tener, cuando hacemos la escuela bíblica, estudiar este tema. Cuando hacemos los cursos de membresía, tenemos la obligación de repasar y si la persona tiene dudas, nuevamente repasar. Cuando una persona se hace miembro,
o está en el proceso de membresía, hay un consistorio que la evalúa. Y estas son las tipos de preguntas que tenemos que hacer. A ver si la persona que está al frente comprende realmente lo que va, si de ser aceptada miembro, va a participar en. Porque si tomamos estas cosas a la ligera, estamos tomando a la ligera el sacrificio de Cristo. Y eso es un pecado gigante. Entonces, la invitación que nos hace este domingo 30 de la Cena del Señor, la primera parte era, cierto, diferenciar de lo que es la Santa Cena de lo que es la Iglesia protestante y lo que es la Iglesia católica romana, ¿cierto? Comprender también quiénes son aquellas personas que pueden participar. Y quienes no pueden participar también. No todos están invitados a participar. Sí están todos invitados a en el futuro poder hacerlo si no cumplen con las condiciones. Eso sí, oremos por ello, para cuando esa persona que no está participando en la iglesia por las distintas cosas que yo les mencioné, pueda lo más pronto posible participar de esto. Como conclusión, la importancia que tiene la sinceridad espiritual. Acá nosotros tenemos que entender que nosotros velamos por nuestros pecados son personales. El pastor no va a preocuparse, ¿cierto?, en el sentido de que cada uno esté ok para participar de la Santa Cena. Tenemos que ser sinceros con nosotros si estamos en condiciones de participar de la Santa Cena. Acá, como dije antes, no es el que esté libre de pecado que venga y participe, porque si no, ninguno participaría. Sino el que realmente comprende y tiene la sinceridad espiritual de decir, no es por mí, estoy arrepentido y sí creo que tengo un Dios que me perdona. Y el equilibrio que existe entre la gracia y la responsabilidad. Y este es un equilibrio que es difícil comprender, ¿cierto? Porque por alguna manera somos salvos sin haber hecho nada. Al contrario, remamos para el otro lado. Pero también tenemos una responsabilidad personal con respecto a las cosas que hacemos. Y el debate que siempre se genera, bueno, pero si ya Dios dijo que está todo predestinado, ¿qué tan responsable soy yo si ya está todo escrito? Eres responsable. Y esas son las cosas que tal vez nunca lo comprendamos y son misterios de Dios. Pero hay una responsabilidad. Y entonces este equilibrio que se genera entre la gracia de Dios que nos permite, que murió por nuestro pecado, que nos salva, que nos redime y que nos permite participar, va también ligado a la responsabilidad personal que tiene cada uno de arrepentirse, de entregar los pecados a Dios, entregarlos de verdad con un corazón sincero y estar también preparado intelectualmente para participar de la Santa Cena. No es un tema emocional. ¿Hay emoción? Sí, por supuesto que la hay, pero no es un tema meramente emocional, es un tema intelectual. Eso, esa era la clase de hoy. Ya el otro domingo no va a estar el pastor, mentira. Nos toca a nosotros nuevamente, Germán, llevar el barco a tierra firme. Vamos a tener un momento de oración para término y prepararnos para el culto. Dios, te damos gracias por este domingo que tú nos das.